Bueno, les vamos a presentar ahora un fragmento de lo que hablamos con Juan Carlos Chévez, gran naturalista de la Argentina, autor de Los que se van, muestra las especies que se están yendo por descuido del hombre, por desatención, por malas prácticas. Los otros que se van es otro libro que ha hecho, Guía de las Reservas Naturales de la Argentina, tanto ha escrito y ha difundido este hombre que siempre vale la pena conversar con él. Nos recibió en el jardín de su casa y con él hablaremos de ciertas especies que están comprometidas y cuáles son las provincias que reciben la mayor afección. Misiones a la cabeza, Buenos Aires, cerca de Misiones o siguiendo Misiones. ¿Por qué? Porque se incorpora a lo marino. Las tortugas marinas, por ejemplo, que están todas amenazadas, llegan solo a las costas bonaerenses. Solo Perdidas ha llegado alguna vez alguna a la altura de Madryn, pero no se incorporan a las costas australes. Es una especie que llega con la corriente, son especies que llegan con la corriente cálida del Brasil. Entonces, eso hace que las costas bonaerenses suman un montón de especies, la gaviota cangrejera, la franciscana, que es un delfín, y eso aumenta el número de especies que puramente pampeanas eran pocas. Ya la pampa está transformada, como sabés, de aquel mar de pastos que hablaba Hudson, solo en pequeñas reliquias. Y bueno, tenemos al venado de las pampas, tenemos a la loica pampeana, o el cauquén colorado que llega migrando desde el sur, pero no es un ambiente muy rico el pastizal en sí en especies amenazadas, el pastizal pampeano. Son más ricos los pastizales mesopotámicos. Y la tercera provincia es Salta. Otra vez volvemos a las zonas tropicales, una provincia de grandes contrastes, de gran superficie. Va desde el Chaco seco, un bosque espinoso, hasta la Puna, y que ha sufrido muchas transformaciones, ¿no? Y que está sufriendo transformaciones muy agudas. Y ahí, bueno, podemos pasar a los problemas. También estudiamos cuáles son los problemas que afectan a estas especies. El número uno, como era de esperar, la transformación de ambientes. Lo sospechábamos, pero ahora lo podemos demostrar con casos concretos, que cuando vos le perdés el ambiente, le cambiás el ambiente a una especie, con una topadora tirás una selva abajo y la transformás en un área abierta. Esa especie que se había criado a la sombra, que comía determinados frutos, que los dispersaba además, ese ecosistema entero retrocede, se cae con la misma selva que se volteó, se quemó y se va. Entonces la transformación del ambiente es el gran enemigo. La caza, que todo el mundo cita como el gran problema, es de importancia en los mamíferos grandes en la Argentina, pero es fatal cuando se combina con la transformación, porque mientras tenga ambiente la especie puede aguantar. Y hay otro problema muy serio en la Argentina, es puesto como ejemplo mundial, tristemente, junto con Chile, Nueva Zelanda, Australia, que es la introducción de especies exóticas. Somos un país que tradicionalmente ha importado para tener más especies de caza mayor, especies que no eran de aquí, el ciervo dama, el ciervo colorado, el ciervo axis, que algunos llaman Bambi, y que la gente se horroriza porque lo cazan en la bahía de San Borombón. Hay que horrorizarse del venado de las Pampas, que está en la bahía de San Borombón, en las 10 de última. Pero el axis, por el contrario, es un competidor, traído de la India. Y bueno, la liebre europea, el castor en Tierra del Fuego, y sobre todo el tema de las truchas, que te diría que es el caso más grave. La introducción de truchas en determinados arroyos, ríos, lagunas, ha puesto en jaque a poblaciones de anfibios que están muy amenazados, e incluso últimamente la introducción de truchas en lugares casi inaccesibles como las mesetas de altura del oeste de Santa Cruz puso en jaque a un ave que hoy, junto con el pato serrucho de Misiones, es considerada una de las aves más amenazadas de Argentina, que es el famoso macato viano, un zambullidor, un ave que se descubrió recién en 1974. Esa especie fue declarada Monumento Natural Provincial de Santa Cruz, pero por otro lado otras dependencias oficiales sembraron truchas donde nunca habría que haberlas sembrado. La Fundación Azara ha propiciado este estudio que nos está presentando Juan Carlos Chévez sobre especies amenazadas, otras en peligro, aquellas especies que tenemos que atender ciertamente. Ahora Juan Carlos nos va a hablar del cuidado necesario de los bosques y cómo muchos estados provinciales se hacen los distraídos también con la ley. Tenemos una gran ley que es la ley de bosques, pero el Estado Nacional no da los fondos suficientes y en las provincias, cuando tienen que marcar las zonas intocables, las zonas en rojo,
tratan de mirar para otro lado y ponen más amarillo o verde, donde sí se puede producir. Y de todos depende que esta ley sea efectiva. Además, Juan Carlos nos va a hablar del ralí y de las represas en Misiones. En Misiones se están planeando 2 represas cuando hubo un plebiscito provincial que impidió la construcción de Corpus en su momento. Y ahora ya sobre el río Uruguay se está hablando de hacer 2 represas más. El conflictivo río Uruguay. Se habla de Garabí, de Panambí. Si se hacen esas represas van a desaparecer especies de plantas de la Argentina. Va a desaparecer un pequeño carpinterito que es exclusivo de esas selvas. Entonces, esas obras de grave impacto son de temer. O decisiones de grave impacto, como el famoso rally. Hay una lagartija que vivía en los médanos del Niwil. Se describió en el año 70 y pico, 74, si mal no recuerdo, el famoso petólogo ítalo-argentino José Miguel Chey. Bueno, esa lagartija no se la podía volver a encontrar. Chey temía, me lo llegó a comentar, que hubiera quedado bajo el agua los médanos donde él la colectó, porque él la colectó antes que se hiciera el Niwil, la famosa represa que ha generado tanta polémica con La Pampa, entre Mendoza y La Pampa, porque le quitó el agua al Charileubú salado. Bueno, creíamos que era eso el problema. Cuando se hace el primer rally, y yo veo esos autos desmoronarse, desbarrancarse, tirarse por unos médanos, esa imagen es en los médanos del Niwil. O sea, suponiendo que la lagartija hubiera quedado en alguna población, le estábamos pasando por encima con una actividad totalmente superflua, que si se quiere hacer, tiene otras alternativas para hacerse en otros lugares preparados para ellos. Dicen que esto hace conocer al país, que trae potenciales recursos. Yo lamentablemente no lo comparto. Creo que lo que hay que hacer es un estudio de impacto ambiental, pero en serio, no el estudio por compromiso, que si no dice lo que quiero, lo guardo. No, el estudio verdadero de impacto ambiental siempre da medidas de mitigación compensatorias. Mi pregunta es esta: después de ese rally, ¿se aprovechó que esos médanos eran fiscales para declararlos reserva provincial? No. Bueno, la buena noticia, vamos a poner algo bueno. Después de 18 expediciones lograron dar con la lagartija, unos biólogos. Me comenta un técnico de la provincia que esta población relictual última de esa lagartija que creíamos extinguida está sobre los huellones del rally. Entonces, le estamos pasando por arriba y por suerte es tan resistente a nuestra naturaleza que reaparece. Como paradoja de aquella frase tan criticada y discutida de Sarmiento, el mal de la Argentina es su extensión. Yo siempre digo que para la conservación la bendición de la Argentina es su extensión. Es tan grande y fabulosa que no la pueden destruir, aunque todos se pongan de acuerdo en